es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de reseñas, el podcast. ¿Cómo que qué es lo que pasa hoy? Será la pelota Adelaida, Yari que nos ¡Eo! Eo, Todo el espérate. mundo está en clásico mundial de béisbol. Dice Christopher Sánchez, espérate, Eo. Christopher Sánchez que va a abrir contra Corea este viernes. Vamos a ver qué pasa. El torneo mundial de béisbol, señores, ha acaparado la atención de la República Dominicana entera. Donde quiera que viva un dominicano, está atento a su país, a su equipo. A la gran representación que Sí, estamos teniendo. Sí, Y la buena energía también que se ha Ujú. visto ahí en Miami durante los partidos, y también el equipo de República Dominicana ha recibido muy buenas críticas de parte de cronistas deportivos, sobre todo estadounidenses, que están hablando de no solamente el desempeño, sino de la buena vibra y de todo el empeño y corazón que le ponen los jugadores dominicanos en el terreno y de cómo se lo gozan y lo disfrutan también. Y también cómo la gente que está disfrutando estos juegos se está conectando con toda esa esencia del equipo dominicano. Hay tan buena vibra que hasta Austin Wells, yo viendo el Sí. juego el otro día, ustedes saben que, bueno, los que hemos jugado pelota y lo que sabemos de pelota, sabemos que hay ciertas posiciones que su fuerte no es batear. El pitcher se concentra en lanzar bien. Sí. El catcher se concentra en recibir bien. Cuando yo jugaba, yo me ponchaba cada rato. Pero yo era pitcher abridora, yo era buena. Pero no me concentraba en batear. Entonces, cuando West da ese jonrón el otro día, yo dije, miércoles, pero aquí hay tan buena energía que hasta el catcher, Sí. hasta el receptor está dando jonrones. Sí, Es una cosa increíble. Sí. Ahora pasamos a otra fase ya de mayor dificultad, porque ahí nos Sí. estaremos enfrentando a lo mejor de lo mejor que queda al final, principalmente con los asiáticos, Corea, Japón, la propio Estados Unidos, que también está en la fase, podría ir a la fase semifinal, ya fue a la fase, está en la fase semifinal Sí. y podría ir a la final. Aunque yo veo más debilitado el equipo de los Estados Unidos que los demás, incluso que el nuestro, porque han salido algunos peloteros y perdió de Y Italia. perdió un juego ante de Italia. Italia, que no es una ofensiva fuerte, pero lo importante es que, como dice el editorial del periódico Diario Libre, República Dominicana es capaz de ponerse a una en un momento dado cuando toda esa sinergia dominicana que se cuenta la capacidad de batear de esos muchachos y de jugar, que se Tremendos. cuenta esa energía y ese entusiasmo que ellos demuestran y que hay una sinergia entre el entusiasmo de ellos y el entusiasmo de su público, que eso se une, eso es tremendo, eso puede más que cualquier jonrón. Y eso es lo que coloca a esos sí. peloteros en esta Y situación. le decía yo que qué bonito ver, cuando no habíamos empezado a grabar, qué bonito ver a esa vieja generación Sí. encima de esos muchachos. Y hay que admitir que esos muchachos tienen un nivel de madurez que no tenían antes. Sí. Y qué bonito ver a un Tatis ya crecido con tanto Sí, talento, Tatis sí. Junior. Qué bonito ver a
al Vladi, que tiene tanto cariño del público dominicano también ahí. Son referentes porque tienen un historial familiar de béisbol. Y esos padres orondos y orgullosos viendo a esos muchachos portarse de la manera en que se están portando. Qué bonito ver a Machado, a Wells, que ya tienen cédula dominicana, Sí. ya son oficialmente dominicanos. Y son cosas que han pasado en este clásico que son para la historia. Y el ejemplo que estamos dando a esas culturas que son más pasivas, más tranquilas, de cómo se goza y se disfruta el béisbol en República Dominicana. Yo les invito a seguir poniéndole energía positiva a esos jóvenes para que podamos llegar a la final, que sería el martes, el martes próximo. Así es. Dígate, Yari. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP. Solicita tu préstamo hipotecario APAP. El hogar que sueñas para tu familia puede hacerse realidad. El apartamento que tanto deseas o esa casa en la playa que mereces. Solicítalo hoy mismo en apap.com.do o visita la sucursal más cercana. En APAP, ¿dónde más? Y a propósito de que ya se acerca la Semana Santa. Correcto, faltan 2 semanas. Y las habichuelas es. con dulce. Ay. Pero tenemos un mensaje muy importante que darle a nuestra audiencia. Vamos a ver. Al salir de vacaciones, desconecte todos los aparatos eléctricos, así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Antes de salir de casa, no olvide apagar todas las luces que no sean necesarias. Ahorra energía de forma eficiente. Un mensaje de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, señores, hay un tema que se ha puesto en el debate público y es la violencia en las escuelas, en los colegios y situaciones que se han presentado entre los docentes y los estudiantes. Vamos a tener a la doctora Abril Arias, que fue presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogas, entonces a conversar con ella de esa situación, así es que quédese con nosotros que vamos a tener una interesante conversación. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí.
Mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, Consultores en Comunicación Estratégica y Tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta entrega de Reseñas, el podcast. Y con mucho gusto recibimos nosotros a Abril Arias, que es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología.
bienvenidos al programa. Abril, de nuevo. Bienvenida nueva vez. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de poder contribuir a la psicoeducación de nuestro país a través de orientaciones. Así es que gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo quisiera que pudiésemos unir lo local con lo global en la pregunta que les voy a hacer, porque el mundo está muy convulsionado, Abril. Hay guerras en Ucrania, Rusia hace tiempo, casi 4 años. Hay guerra ahora en Medio Oriente, está todo convulsionado, se han disparado los índices económicos hacia la baja, algunos y otros hacia las alzas, como el precio del petróleo a nivel mundial, ya pasa los $100. Y hay en todo el mundo una situación de convulsión, de guerra, de violencia y todo eso. Sin embargo, aunque en República Dominicana hay síntomas de esa violencia, sin embargo, nosotros estamos refugiados en una sincronía de alegría por el Mundial de Béisbol, y República Dominicana como que está refugiado en eso. Yo quiero que usted me analice esa situación y me hable de lo que es la violencia en el país, a pesar de que sabemos sobreponernos de eso. Así es, fíjate, nosotros vivimos en un sistema global. Un sistema tiene una característica que precisamente lo engloba todo, lo permea todo, y un elemento pues va fortaleciendo otros, va impactando a otros. Si nosotros nos hacemos la idea, tendríamos que pensar como en una polea, que un elemento va reforzando a otro y va reforzando a otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia a nivel global, tenemos que pensar que la República Dominicana también forma parte de ese sistema. Y si bien es cierto, nosotros tenemos unas características propias como país. Ya se ha dicho que es un país donde el dominicano, entre comillas, es una persona alegre, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos si no es una manipulación para que no prestemos atención a lo que realmente hay que prestarle atención. Pero básicamente el ser humano que vive en esto que nosotros llamamos el aprendizaje vicario, dado por Alberto Bandura, ¿verdad? Psicólogo, sociólogo. Entonces vamos a comenzar a imitar conductas. Desde ese aprendizaje vicario, cuando una cantidad significativa de la población está contenta, pues la otra por imitación, aún sin tener el sentido propio de por qué están alegres, pues van a exhibir conductas alegres. ¿Por qué? Porque eso se llama aprendizaje vicario. Vamos a ponerlo en la onda de lo que estén los demás. Por eso muchas veces a las personas se le pregunta, ¿pero por qué tu conducta? ¿Por qué tú estás feliz? Bueno, no sé por qué lo estoy, pero ¿por qué tu reacción tan negativa? ¿Por qué? Bueno, porque lo vi. Es decir, no hay una conciencia realmente de por qué actuamos, si nos llevamos básicamente de esa teoría. Con respecto de la violencia en la República Dominicana, es una realidad. Nosotros vemos todos los días hechos de violencia que se suscitan en nuestras calles, en nuestras principales avenidas, en nuestros sectores, en nuestros barrios. Muchas veces las personas, por una simple mirada que tú le des, y ya la persona entiende que tú le estás desafiando, que tú quieres buscar problemas, porque me lo dicen mis pacientes, pero si yo solamente lo miré, incluso hasta le di una sonrisa y mire lo que sucedió después de. Entonces, porque las personas generalmente salen a la calle abrumadas, con situaciones familiares, económicas, personales, no resueltas, con lo que nosotros llamamos sombras.
esas sombras que subsisten en el inconsciente, que no son más que esa sumatoria de problemas que traemos de la infancia no resueltos y que de repente ante cualquier estímulo no esperado, pues esa sombra surge. Y por eso tú dices, pero ¿cómo es posible que Abril Arias, una mujer que siempre proclamó la paz, siempre fue partícipe de la armonía, ante un hecho, un acontecimiento que le toca profundamente esa urdimbre interna, pues se despacha con una conducta disfuncional, una conducta lesiva para ese otro ser humano? Y no es más que la acumulación de todos esos traumas que nosotros tenemos no resueltos. ¿Y dónde se construyen esos traumas? Bueno, hay un proyecto llamado el Proyecto de Investigación del Dr. Brum, que establece que esos traumas inician desde el vientre uterino, es decir, ya desde que un padre ejerce violencia contra la madre, una mujer embarazada, ya ese niño comienza dentro de sí a experimentar emociones y eso se va a quedar grabado en su subconsciente. Y por ello nosotros vamos a ver en la vida adulta muchos individuos que lo tienen todo, han sido grandes profesionales, están ejerciendo de manera satisfactoria su profesión, son empresarios. Si cualquiera lo aprecia desde fuera, dice, pero lo tiene todo. ¿Por qué está en ese nivel de violencia, de agresividad, de depresión? Claro, la depresión fuera de algunos factores neuroquímicos, pero en términos simples y llanos, nosotros comenzamos a sumar en ese cerebro, comenzamos a sumar experiencias positivas o negativas desde el vientre uterino. Entonces, ¿qué significa esto? Que ante cualquier hecho, acontecimiento que nos haga memorizar ese nivel, ese trauma que nosotros vivimos, tanto en el vientre uterino como en esos primeros 7 años, pues se va a despertar precisamente el lobo que llevamos dentro. Mire, yo no quiero interrumpirla, no quería interrumpirla, porque usted va tan bien y yo soy sumamente creyente de esa teoría. A veces las embarazadas, los progenitores, en el caso de los padres, no tienen la plena conciencia de que en un embarazo el bebé puede escuchar todo y puede percibir todo desde el 0 día hasta los 7 años se forja la personalidad de un niño o una niña, ¿o me equivoco? Bueno, la personalidad se construye a lo largo de la vida. Lo que pasa es que esos primeros 7 años son fundamentales para inculcar, modelar valores, principios. Se gesta lo que es el apego seguro, cuando el niño o la niña sabe que tiene un padre, un progenitor, que tú te sientes seguro, protegido, que ese padre no tiene conductas bipolares, esquizofrénicas. ¿Y a qué me refiero básicamente? Fíjense que hay padres que tienen conductas bipolares y crean precisamente niños esquizofrénicos. ¿Y qué significa eso? Cuando un padre hoy está contento, abraza, besa al niño, pero mañana, fruto de cualquier situación, lo golpea, lo maltrata, le vocifera cosas tan lastimosas como sucede. No sirve para nada. Escuchamos en el barrio, tú eres igualito a tu papá, tú eres igualito a fulano de tal, tú no vas a servir. Entonces el niño se crea en esa dualidad de entender cuál es la verdadera realidad. Entonces estamos creando individuos esquizofrénicos que están fuera de la realidad. No pueden vivir en el equilibrio de que, bueno, yo pertenezco a ese sistema familiar donde mis padres tienen una conducta más o menos estable, pero que mañana mi papá, mi mamá salta con otras cosas. Por eso ustedes ven que muchas veces los hijos de alcohólicos
tienen conductas que hay que prestarle atención, porque También, están en esa bipolaridad. Pero también yo he visto en hogares que hay violencia verbal y física, yo he visto muchachos que salen totalmente contrarios, o en ese caso también, en el caso último que usted puso, que también sale totalmente contrario. ¿A qué se debe eso? Bueno, el contexto es fundamental. La persona se constituye primero en herencia, la herencia que viene dada por los genes, ¿verdad? Está el contexto donde nos desarrollamos, las oportunidades que ese contexto nos ofrece, y está la libertad. Yo decido, a partir de los aprendizajes, a partir de esa construcción de la resiliencia, si yo voy a ser como mis padres o yo voy a actuar diferente. Pero hay un común denominador. Siempre tú vas a ver que existe alrededor de esta persona un paradigma, ya sea un sacerdote, un pastor, un tío, un educador, que es tan fundamental e importante. Esa persona que creyó en ti y que en todo momento te dijo, tú puedes. Yo tengo pacientes, hijos precisamente de personas con adicciones, y ellos son totalmente distintos, luchan, ¿verdad?, en la aceptación de esa realidad, porque verdaderamente son trauma, eso lacera, pero ellos no son drogadictos ni son alcohólicos. Tengo también damas que vienen de hogares donde hay una historia de prostitución y ellas no necesariamente son prostitutas. Tienen que lidiar con esa realidad, perdonar algunas palabras, algunos hechos, algunas memorias, algunas cosas que vieron, pero no necesariamente. Entonces, existe la libertad siempre que nos va a permitir a nosotros irnos al polo opuesto, porque en psicología tenemos esos polos, o nos vamos allá o nos vamos acá. Entonces, en el intermedio está esa lucha constante, está ese autoconocimiento, ¿verdad? Esto que Carl Gustav Jung decía, la sombra que nos acompaña, y es precisamente Carl Gustav Jung que decía que hasta que el inconsciente no se vuelva consciente, nosotros le llamaremos destino. Es decir, que muchas personas dicen, no, yo soy así porque eso fue lo que me tocó, ese es mi destino. No, es simplemente hacerte consciente de esos aspectos de tu vida que te molestan, que te laceran, que te hieren, y cuando tú ves conductas similares, entonces tú dices, bueno, pero prácticamente eso me pasa a mí. Y si nosotros lo vemos desde Kant y otros autores, ¿verdad? Nosotros vamos a entender qué es lo que nos pasa cuando nosotros tenemos sentimientos de envidia, cuando nosotros tenemos sentimientos de odio, de resentimiento hacia el otro. Porque es importante saber que nosotros tenemos lo que se llama las neuronas espejo. Aquello que yo veo de ti que me molesta, entonces es un elemento que yo tengo que verlo, que estudiarlo, exacto, que analizarlo. Yo tengo una pequeña inquietud. Usted hablaba hace un momento sobre ese entorno familiar en los niños y qué tan importante es. Entonces mi pregunta va en el siguiente orden. ¿Qué tanto influye este contexto violento en cómo los niños se relacionan en la escuela, cómo reaccionan, cómo se comunican con los demás compañeros y cómo también pueden cruzar la línea con los maestros? Interesantísima pregunta. Fíjate que en principio la familia constituye el núcleo, la célula fundamental, la columna de la sociedad.
¿Y qué ha pasado hoy por hoy? Bueno, hay una disfunción familiar, hay una separación de esos roles familiares donde la madre estaba muy atenta a sus hijos. La madre era la principal cuidadora, la protectora. Yo me acuerdo de mi mamá que aunque trabajaba en torno, pero estaba muy atenta. Y las veces que mi padre osó en dirigirnos unas palabras descompuestas, ahí estaba esa leona, ahí estaba esa fiera, diciendo, cuidado, escuché tal cosa. Entonces, hoy día las madres estamos en un contexto laboral que nos ha sacado totalmente de esos roles de cuidado, de protección, de observación, de vigilancia de nuestros hijos. Nosotras salimos a trabajar 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, aquellas que tenemos compromiso después de la jornada laboral, que son compromisos académicos, compromisos profesionales con paciente y demás. Sabemos que llegamos a nuestros hogares después de las 8, de las 9 de la noche, y durante todo ese día, ¿qué han hecho nuestros hijos? Van al colegio, quedan en manos de un sistema educativo que, por no exagerar, también tiene sus áreas de mejoras, tiene sus traumas propios, ¿verdad? Llegamos al hogar a esa hora, generalmente cansados, agotados, porque somos seres humanos, y esa dinámica familiar que nosotros vivíamos en torno a nuestros hijos, donde nos sentábamos en la sala, en el patio. Recuerdo yo que en mi casa nos sentábamos al frente en la carretera, poníamos una silla, mientras los vecinos hablaban, compartían, los niños nosotros estábamos al frente jugando, juego, que la soga, que la lata, que al pañuelo, que a las escondidas, que a la botella. Entonces hoy día no. Hoy día tú llegas a tu hogar, a esos apartamentos, te encierras porque hay una desconfianza, hay una inseguridad ciudadana, tú te encierras, tú y tus hijos. Esos hijos generalmente salen, en el mejor de los casos, salen, te besan las manos y a su habitación otra vez. Entonces el hogar se convierte en un hotel. Ya el padre no tiene esa interacción de preguntarle a sus hijos cómo te fue hoy, cuéntame qué pasó en el colegio, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron esos aspectos positivos, cómo está. Ya ni siquiera sabemos cuáles son los mejores amigos de nuestros hijos, cómo se llaman, las mejores amigas. Es más, muchas veces ni sabemos qué hay en la mochila de nuestros hijos. Y es lamentable muchas veces que hay niños que llevan armas blancas a las escuelas y el padre y la madre, cuando sucede cualquier acontecimiento, dice, pero ¿cómo es posible? Mi hijo, no, ese no es mi hijo. Por eso hay tanto duelo y tanta negativa. Entonces, ¿qué está pasando? Nos está pasando a nosotros el no estar atento a los procesos, a los ciclos vitales de nuestros hijos. A propósito del caso que trae Yarit, de la violencia en las escuelas y todo eso, hay un caso muy reciente que nos ha conmocionado muchísimo. Yo cuando mandan videos que tienen que ver con daños a niños y envejecientes no me gusta verlo, pero ese lamentablemente lo abrí, ese video que rodó. Y todos sabemos de qué caso estamos hablando, de la maestra en un colegio. Le acaban de agrediendo 3 meses de 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción a esa maestra, agrediendo a una niñita que no tiene la capacidad de defenderse, ni siquiera hablando, porque no articulan bien las palabras. ¿Cómo analizamos desde la psicología este caso de esa maestra abusando de esa niña? Y yo le quiero agregar a esa pregunta de Adelaida. ¿Qué usted le aconseja a un papá como yo que haga si yo veo un video así que están maltratando a mi niña? Bueno, fíjate, interesantísimo este ejemplo que tú traes. Cuando nosotros decidimos
estudiar, ya sea por vocación, ya sea por necesidad, nuestras universidades tienen que formarnos con 2 tipos de competencias. La primera competencia es precisamente aquella que está vinculada a los conocimientos, a las teorías, a las metodologías, y eso da como resultado esas competencias duras que se traducen en títulos, en acreditaciones académicas. Pero más allá de esas acreditaciones académicas están las competencias blandas. Esas competencias que se traducen en saber ser, en saber estar, en saber tratar, en saber saber. Muchas veces las personas sacan, como dicen, un título universitario. Son empleados sin el mayor rigor, es decir, nosotros sabemos que yo no le voy a entregar una cantidad de estudiantes a un docente sin antes hacerle una evaluación, primero psicológica y luego una evaluación por competencias. Nosotros nos hemos acostumbrado a ponte ahí y después vemos. O agárrame ahí, esos muchachos, y después vemos qué tal. Entonces, el tema de este caso en particular, nos tiene que contactar a nosotros con el tema de la salud mental. La salud mental de los docentes. Hoy por hoy, ya nosotros sabemos que hubo un estudio que hizo el propio Ministerio de Educación que da lugar a que se registraron más de 24.600 casos de violencia en las escuelas. Esos 24.000 casos de violencia en las escuelas se distribuyeron en violencia de alumno a alumno, estudiante a estudiante, violencia entre docentes y violencia de docentes con estudiantes, que lo estamos viendo hoy. Si nosotros no nos abocamos al estudio profundo de explorar la salud mental de los docentes, nosotros vamos a tener situaciones y hechos tan lamentables como esto. Señores, porque no hay que negar que los docentes son seres humanos. Claro. Son personas que salen de sus hogares con problemas no resueltos, que en su vida misma tienen situaciones, tienen traumas no resueltos. Los temas de las deudas, los temas con la pareja, los temas con los hijos, los temas económicos, en fin, tú no lo puedes dejar fuera de tu vida porque el ser humano es un ser, digamos, único. No es fragmentado, es un ser integral, integrado. Cuando yo entro aquí, yo entro con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con mis sistemas de creencia. Eso mismo le pasa al docente cuando va al aula. Va a llevar todos sus problemas, todas sus situaciones no resueltas y se va a encontrar con una cantidad significativa de estudiantes que a su vez también traen sus situaciones. Y como hemos visto el deterioro social, el deterioro de los valores, donde para nosotros un docente, un maestro, un profesor era una figura sagrada. Claro. Un sacerdote era una figura sagrada, un pastor, un vecino, un padrino. Ya todos estos paradigmas hoy día han sido cambiados por ¿quiénes? Por influencer. Entonces, toda esta construcción de esta sociedad da lugar a que cuando el maestro que llega al aula con esos problemas encuentra un niño o una niña que es vulnerado, que no tiene capacidad de defenderse, exacto,
Claro. Entonces, ahí entra el tema de la violencia. Y la violencia tiene que ver mucho con el poder. Es decir, si ustedes ven el ciclo de la violencia y ven la jerarquía de la violencia, y hay una historia muy interesante donde el jefe le pelea al padre, porque la violencia, para que haya violencia, tiene que haber abuso de poder. Entonces el jefe le pelea al padre, que es empleado. El empleado, que es el padre, llega al hogar, maltrata a la mamá a su vez maltrata a los hijos y los hijos arremeten contra el perro. Y el perro arremete contra el gato y el gato arremete contra el ratón. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el año 2023, y gracias al Ministerio de Educación y sobre todo a la iniciativa del Viceministerio de Acreditación Docente, nosotros como psicólogos solicitamos, cuando yo era presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, solicitamos al viceministro que nos concediera la prerrogativa, el derecho de evaluar el estado de salud mental de los docentes que iban a concurso. Y después de amplio diálogo, ellos aceptaron. Nosotros evaluamos a todos los que iban a concurso y una cantidad significativa, ¿verdad? Cuando digo nosotros, estamos hablando el colegio, pero también las unidades de salud mental de los hospitales. Evaluamos a esos docentes que aspiraban a docentes, y de la parte nuestra fueron muchos los prospectos o postulantes que no alcanzaron nuestra certificación positiva. ¿Qué falla? Porque había muchos problemas, traumas no resueltos, incluso muchos problemas emocionales. Nosotros, por ejemplo, le aplicamos las pruebas para medir síntomas psicóticos, encontramos síntomas psicóticos, le aplicamos la prueba de la escala de Bett, encontramos allí temas de depresión, es decir, porque son seres humanos. Y cuando nosotros estamos hablando hoy por hoy de que es necesario que el Ministerio de Educación se aboque a evaluar la salud mental de los docentes, no lo hacemos desde una perspectiva de discriminación. Por el contrario, lo hacemos para salvaguardar, para proteger al sistema. Señores, yo no sé si ustedes recuerdan que uno de los ministros de Educación tuvo que evacuar una resolución donde dijo: ya los maestros no aguantan más préstamos. Ya la cooperativa hay que ponerle un límite de préstamos, porque habían maestros que cuando cobraban al mes, cobraban 25 pesos, 100 pesos, 42 pesos. Y todo este tema de tú saber que tú estás trabajando con una población que por demás necesita mucha atención, como son los niños, los adolescentes, los jóvenes, con esta falta de respeto que se producen en los centros educativos de alumnos contra maestros. Todo esto da lugar a que un maestro que tiene problemas de deuda y demás, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón por la cual él va a esa aula? Entonces hay que ayudarlo con esa protección, ese autocuidado de su persona, creándole proyectos de vida, apoyándolo psicológicamente, emocionalmente. Por eso yo vuelvo y reitero en este espacio que hace falta que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud y otros organismos rectores, creen en cada centro educativo una unidad
de atención psicológica, una unidad multidisciplinaria que esté compuesta ¿por quién? Por un psicólogo clínico, por un psicólogo escolar, por un orientador, por un psicólogo educativo, por un médico familiar, por un trabajador social y ahora le añado por un neuropsicólogo. A partir de todas estas violencias que se está viviendo en el seno de la escuela, porque a veces los problemas conductuales no son solamente temas de modelado, de aprendizaje. Esa violencia también puede tener factores neurológicos, porque ya sabemos que una pequeña tumoración, un tumor, un golpe en el cerebro, puede causar también aspectos de violencia, de agresión, diferenciando agresión y violencia. Agresión, nosotros todos somos agresivos por naturaleza, porque la agresión no es más que ese abocarnos a la defensa de algo que entendemos que es nuestro y que nos lo están quitando, ya sea de una manera violenta también, agresiva, o ya sea de una manera, digamos, moderada. Entonces, cuando nosotros vemos tantos hechos de violencia y de agresión, tenemos que preguntarnos cómo ha sido formado el docente, qué se está haciendo en la escuela, cuáles son los programas de intervención que se están dando y a partir de ahí construir un proyecto. A mí no me cabe la menor duda de que el gobierno, de que las autoridades quieren hacer que las cosas sean siempre lo más correcta posible. Pero esto es el concurso de todos, claro, de la sociedad civil, de la veeduría de la sociedad civil, que debemos estar atentos. Estamos llegando a un nivel de insensibilidad donde estamos normalizando todo. Y a veces hasta nos reímos. Señores, pero solamente ustedes tienen que ver ese adolescente que agredió al maestro, le rompió la nariz, le rompió... Sí. Ese es un caso lamentable. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de fondo? Habían unos elementos, unos antecedentes y hay muchísimos casos no visibilizado, gracias a Dios, para que no se convierta, ¿verdad?, en ese aprendizaje, en ese fenómeno del dominó, pero yo he sabido de casos de niñas y niños que son esperados hacia la afuera del centro educativo y lo han llevado a temas de hasta perder la vida. Yo llevé un caso de un niño que 3 compañeros le cayeron a palo, le partieron la cabeza. Ese es en un centro educativo del nordeste del país. Doctora, ¿y no tiene educación un departamento para conocer por profesionales esos casos de violencia que han encontrado, esos hallazgos en estudios que han hecho para analizarlo así? ¿Lo tiene? Mira qué es lo que pasa, y aquí también hago un llamado a las autoridades de educación. Nosotros tenemos 56,000 psicólogos en la República Dominicana. Desde el sistema educativo no se reconoce de manera tácita la figura del psicólogo clínico. Se reconoce, cuando yo era presidenta había una cantidad mínima de psicólogos que habían sido nombrados como tal. El psicólogo hoy por hoy en las escuelas está nombrado como orientador, con un perfil muy claro, ¿verdad? Y debe de respetar, digamos, no puede usurpar funciones que no le corresponden. Entonces, esa función de diagnóstico clínico no es propia del psicólogo escolar ni del psicólogo educativo. Esa función es propia del psicólogo clínico. Por eso yo siempre he llamado a considerar al sistema educativo esa creación de esa unidad
en escuela, que es posible, porque tenemos el presupuesto, señores, el 4% de educación. ¿Y hay lo suficientemente psicólogo clínico como para nombrarlo en todas las Por escuelas? supuesto que sí, que existen. Usted hablaba anteriormente de que para que haya violencia alguien debe ejercer el poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un maestro ejerce esa violencia sobre un niño? ¿Qué pasa con la autoestima de ese niño? ¿Cómo vislumbra entonces volver a clase? Es desgarrante. Y fíjate que UNICEF evacuó un estudio donde dice que 1 de 3 niños ha sufrido violencia escolar. Y sobre todo lo más alarmante es que 1 de cada 3 niños de entre 13 a 15 años ha sufrido violencia escolar. ¿Qué significa esto? Que se da en una edad muy vulnerable, que es en la adolescencia. Cuando tú ves un adolescente agrediendo a un maestro, es porque ha habido de una u otra manera algún antecedente. Porque el adolescente no va a arremeter de la noche a la mañana contra el docente. Tiene que haber algún antecedente. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando, precisamente su nombre lo indica, adolescente, adolece de madurez, adolece de ese carácter firme que se está construyendo. Entonces, el adolescente en esa búsqueda de la identidad propia, y al estar, digamos, sumergido en una sociedad violenta, sumergido en los medios de comunicación, sumergido en la frustración de una familia que no siempre le ofrece la protección, no siempre le garantiza ese calor, ese afecto, y siendo propio de la adolescencia, que el adolescente se alinea más a la conducta de los pares. El adolescente muchas veces va a descalificar el hogar, mamá y papá, y se va a alinear más al par. Y lo que hace el par, él tiende a imitarlo por un hecho sencillo de que él desea pertenecer. Él está en el aire y él está buscando una pertenencia. Por eso muchos adolescentes se van a pandillas. No es porque son malos, es porque simplemente ellos están buscando un sentido de pertenencia. Entonces, el rol del docente es de acompañar. Yo, cuando pienso en mis maestros, yo exalto la figura del docente, porque el docente es ese segundo padre. Es esa figura que lo que te falta en tu casa, él te lo da. De manera tal que cuando nosotros vemos estos acontecimientos, no nos podemos despachar a juzgar al estudiante a priori, pero tampoco al maestro. También. Hay que analizar la situación, hay que contextualizar para uno poder emitir un juicio. Pero la verdad es que hay que buscarle una salida al tema de violencia dentro y fuera de los recintos escolares. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Abril Arias, que es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología. Y un tema que se quedó. Usted mencionaba a Kant. Yo quiero mencionar a Elizabeth Noel Neumann, que fue una investigadora también alemana, que hizo un estudio muy profundo hace muchos años, que habla de la espiral del silencio. Usted hablaba del tema de aprendizaje vicario. Yo quería después poder, en otra invitación que le vamos a hacer, hablar de ese tema, porque eso es profundo. Esa población que es del aprendizaje vicario, que se queda como viendo lo que está pasando en la sociedad para imitar esa conducta. ¿Qué pasa con esa gente?
se queda de nota para otro siguiente. programa. Y este contenido llega a ustedes gracias a la Superintendencia de Electricidad. Y como ya se acerca la Semana Santa, al salir de vacaciones, desconecte todos los aparatos eléctricos y así podrá ahorrar hasta un 10% de energía. Antes de salir de casa, no olvide apagar todas las luces que no sean necesarias. Ahorra energía de forma eficiente. Un mensaje de la Superintendencia de Electricidad. Y este contenido, como cada semana, está disponible a través de nuestra plataforma de YouTube, Reseñas el Podcast, y también a través de la plataforma del Nuevo Diario, el Podcast. Bueno, gracias, doctora. Muchísimas gracias. La verdad es que uno se queda calladito escuchando y aprendiendo. La psicología es preciosa, es preciosa. Porque es que va a lo profundo del pensamiento de la gente y la conducta. Wow. Y ojalá que el Ministerio de Educación y el mismo Estado Dominicano asuma la sugerencia de instalar esa unidad en cada una de las escuelas de psicología clínica. Gracias a ustedes por estar como cada fin de semana con este espacio Reseñas, el podcast. Les exhortamos a portarse bien, ¿verdad? Sí. A portarse bien y a ser juiciosos. Feliz resto del fin de semana. Así es. Gracias.